Caiga quien caiga. Esa fue la condición exigida por José Ugaz, ex procurador del Perú, para poder investigar la red de corrupción e intimidación tejida por Fujimori y Montesinos. Hoy conversaremos con importantes actores de la lucha anticorrupción para ver si en Panamá también caiga quien caiga en las investigaciones anticorrupción. Bienvenido a Radar. Se encuentran con nosotros el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, la zarina anticorrupción, llamada así, conocida popularmente, Angélica Maitín. Hoy también está con nosotros Jorge Eduardo Ritter, ex canciller y analista de planta aquí en Radar. Guido Rodríguez, un ex compañero aquí de Radar, hoy en día es fiscal general de cuentas. Muchas gracias. Y Roberto Brenes, de la Cruzada Civilista, y también muchos otros cargos relacionados al análisis financiero, que ocupa también un tema importante en la lucha contra la corrupción. Jorge Eduardo, hemos tenido una semana donde esta conferencia dada por un ex procurador del Perú ha conmocionado a la sociedad. Básicamente hay un llamado a funcionarios, contamos con 2 de ellos, a que caiga quien caiga en esta lucha anticorrupción. La pregunta que nos estamos haciendo es si están las condiciones dadas y la voluntad política. En las condiciones que están dadas, por supuesto, pero lo que ha conmocionado al país no han sido tanto las declaraciones de Ugaz como las propias revelaciones que ha habido en torno a lo que ha ocurrido. Lo que ha venido a apuntalar las declaraciones de Ugaz es que es posible combatirla, y sobre todo combatirla en circunstancias muy parecidas a las que existen en Panamá. En Panamá en realidad no han existido actos aislados de corrupción. Aquí ha habido una cultura general de la corrupción y se había entronizado de tal manera que la corrupción era consustancial con la actividad del gobierno. Al extremo de que podríamos decir sin mucho temor a exagerar que aquí más que un gobierno había una asociación para delinquir, desde que comenzaba en la cúpula y que se extendía a toda la organización y a la administración pública. Por supuesto, ahora estamos en el proceso de revertir esa cultura de corrupción. El presidente ya ha hecho importantes designaciones, la Asamblea por su parte ya designó también al Contralor, de manera que el equipo, digamos, que va a encabezar esta lucha contra la corrupción ya está nombrado, algunos ya están en sus puestos, como los 2 que tenemos aquí, a Angélica y a Guido, pero los otros 2, el Contralor que entrará el 1 de enero o el 2 de enero, e igual la nueva Procuradora. Pero yo creo que lo importante de esto es que estamos en la mitad de diciembre ya, y no ha mermado en lo absoluto las denuncias y la indignación en Panamá. Aquí siempre nos tomábamos una especie de receso en diciembre, comenzando un poco antes del Día de la Madre, y decir, bueno, ya no hacemos nada, ni denunciamos nada hasta principios de enero, cosa que no ha ocurrido. Al contrario, en esta semana se ha incrementado y se ha incrementado gracias en buena parte a la conferencia de Ugaz, pero también en buena parte a las revelaciones de las actividades tenebrosas que ocurrían en Panamá y muchas de las cuales todavía están en proceso de investigación. Intimidación, sobre todo lo que se ha conocido esta semana con el sistema y más detalles del aparato de escuchas que no se encuentra. Una de las cosas, señor ministro de la Presidencia, que dijo el señor ex procurador es la voluntad del Ejecutivo. Habló de más recursos que discursos, porque más allá de nombrar a los funcionarios, que bien los mencionó Jorge Eduardo Ritter, procuradora, contralora, el fiscal de cuentas y también la autoridad para la transparencia, se requiere una voluntad de la cabeza del gobierno. ¿Existe esa voluntad? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay algunas señales de que quizás la forma de hacer política va a continuar siendo la misma, hablando del PAN, partidas circuitales, algunos nombramientos que se han cuestionado. ¿Su opinión? Sí, yo creo que la primera muestra la voluntad del presidente Varela en cuanto al tema de la transparencia viene dada por los nombramientos que se han hecho en la figura de la procuradora designada, en la figura de la llamada SAR anticorrupción, Angélica Maitín, que nos acompaña, el fiscal de cuentas, Guido Rodríguez, y por el lado de la Asamblea,
con la designación de Federico Humbert como Contralor General de la República a partir del 1 de enero. Por otro lado, yo debo aclarar que no es cierto de que se está haciendo política como siempre se venía haciendo. La prueba de ello es que a los diputados no se le ha dado partidas para administrar. Tenemos, si bien es cierto que el PAN está abierto y va a continuar operando, está operando de una manera muy distinta a como venía operando en el pasado. Lo que se está haciendo, los diputados pueden presentar obras a consideración del Ejecutivo, lo cual es legítimo, eso sucede en Panamá y sucede en todas las democracias, pero no se le va a dar el recurso al diputado para que él, con una constructora amiga, sea el que haga los proyectos. Es decir, los proyectos los va a ejecutar el Ejecutivo y el Ejecutivo es quien administrará los recursos. Si bien, como dije anteriormente, es atendible que un diputado pueda presentar proyectos comunitarios para su circuito. Así que en ese sentido sí hay una diferencia fundamental entre cómo venía operando el PAN y cómo está operando a partir del 1 de julio. Antes de ir con los dos nuevos funcionarios, voy con Roberto Brenes, miembro de la llamada sociedad civil que genera tanta discusión. ¿Usted ve esa voluntad? ¿Piensa que los panameños pueden estar convencidos de que habrá justicia a todos los niveles en los temas de corrupción? Bueno, yo creo que si no hay un apoyo ciudadano, volvemos a lo mismo. Yo creo que la presión ciudadana es indispensable y muy importante. Yo creo que la gente ahora, sobre todo que esto no es solo el proceso de corrupción, sino todo el proceso, y perdónenme la palabra, de patanería con que se manejó el gobierno anterior, yo creo que hay muchísima gente. Y entiendo que las denuncias, todos los días la gente está denunciando. Yo creo que hay cosas importantes que hacer. Primero, yo sí creo que hay que hacer un aumento de recursos, porque si no, un cabeza de algún lado en los ministerios, porque yo he hablado por lo menos en 2 ministerios y hay miles de irregularidades. Y entonces no tienen, tú tienes el dilema de que investigo esto o hago lo que tengo que hacer. En el MOB dicen, o investigo esto o tapo los huecos en la calle. Entonces, definitivamente es un tema de recursos. Otro tema, yo creo importante, es que aquí hay ciertas leyes que cambiar. Por ejemplo, yo recomiendo, señor ministro, la derogación de la ley 59 del 99, que es la que le pasó a la Contraloría todos los temas que antes tenía el Ministerio Público para investigación de ciudadanos. Y eso ahí nunca ha funcionado y debe regresar al Ministerio Público si lo quiere fortalecer. Los abogados ninguno me ha podido decir claramente cómo es el tema, pero una de las cosas que dijo Ugaz, que era lo más efectivo, eran los delatores, que la justicia facilite lo que los gringos llaman el plea bargain. RM, te voy a poner a dormir con un tipo allá en la cárcel que se llama abrazo de niño, a menos que me digas estas cosas, ¿no? Entonces, eso trabaja muy bien y yo creo que una sociedad de cobardes como esta, yo creo que tenía mucho efecto. Y por último, parece un poco mercantilista, pero funciona, y lo funciona en los países donde las democracias son más desarrolladas, es lo que se llaman los cazadores de recompensa. Tú dices, yo voy a ofrecer 20% de lo que le encuentren a fulano. Y vas a tener gente de todo el mundo, rastreando el mundo entero detrás de eso. Porque al final, que el señor X o Y Z se pase 8 años en la cárcel, pero se quede con 40 millones de dólares de su lado, yo creo que no le hemos hecho al país más que un bien moral importante, pero a costa de un daño financiero importante. Propuestas diferentes, Angélica, para la lucha que ustedes tienen que librar. Ahora sí voy con los nuevos funcionarios. ¿Cuáles son las funciones, y perdón la redundancia, porque tú diriges una institución con un nombre muy largo y que mucha gente piensa tiene más funciones que dientes? ¿Qué exactamente vas a poder hacer para la lucha contra la corrupción? Correcto. La función principal de la ANTAI, que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, es asesorar al Ejecutivo en sus políticas públicas de combate a la corrupción, de transparencia, velar por el cumplimiento de la ley de acceso público a la información, por el cumplimiento del Código de Ética, por el cumplimiento de las convenciones internacionales contra la corrupción, y también tenemos potestades de hacer investigación con carácter solamente administrativo. O sea, por ende, cuando ya llega a la esfera penal, pues nosotros tenemos que desatendernos de esas denuncias. Pero para ello, pues se requiere de un equipo humano y de recursos económicos
que en la actualidad considero que no se tienen. La planilla que se me entregó era de 39 funcionarios, de los cuales había varias posiciones que ya habían renunciado. La persona que ocupaba el cargo antes que yo fue de puesto en puesto a pedirle la renuncia a cada uno de sus funcionarios. Al contrario de lo que se estila, ¿no? Que usted Exacto. le haya pedido la renuncia. No, ella le pidió la renuncia a cada uno de los que trabajaban en la ANTAI, porque así me lo han manifestado. Algunos se intimidaron y se fueron. Yo he mandado a llamar a uno porque es una persona muy bien capacitada y había compromisos de Estado que cumplir, informes que entregarle a las Naciones Unidas el 9 de enero, no iban a estar listos si esa persona no estaba. Y él me dijo, me pidieron la renuncia, me dijeron que no trabajara con usted y por eso me fui. Yo, regresa, porque si tú has hecho bien tu trabajo, puedes seguir aquí. Entonces, yo no sé qué pretendían, si desestabilizar la institución. Yo voy a poner en la página web todas las vacantes que existen, porque yo creo que hay que llegar al servicio público a través de los méritos. Yo solamente llegué con 4 personas conocidas, y puedo decir el nombre de una de ellas, con la ex fiscal anticorrupción Cecilia López, que fue fiscal por 30 años, y le pedí que por favor me apoye, porque esa oficina no tiene ni siquiera un secretario general, ni un sub, o sea, estaba solamente la directora nacional y abajo directores de departamento, y eso no puede ser en un organigrama serio. Entonces, mi idea es reformar el organigrama, tener un secretario general, designar a la licenciada López en ese cargo. También hay que reformar la ley para que yo pueda tener mayores potestades, pero también una de las cosas que dijo UGAS fue que hay que hacer un inventario de leyes y pasarla lo más pronto posible en la Asamblea para poder nosotros todos, la Procuradora, el Contralor, etcétera, poder hacer bien nuestro trabajo. Al Contralor le hacen falta auditores forenses, a nosotros también. Eso es un trabajo vital y sin eso realmente no se puede adelantar mucho en estas investigaciones. Pero eso sería mi trabajo principal, es que aquí la ley de acceso público a la información, los códigos de ética, dejen de ser letra muerta y sean letras vivas que la gente respete. Es un trabajo mucho de prevención y de capacitación y, como siempre lo digo, el éxito de la Autoridad del Canal de Panamá lo ha sido ese, más prevención que la sanción. Ya cuando tú tienes que, en el tema de las enfermedades, por ejemplo, ¿qué prefieres tú? ¿Inmunizarte o vacunarte o enfermarte? Entonces, no va a haber suficientes cárceles. Yo creo que hay que prevenir y hay que capacitar. Ese es mucho nuestro trabajo. La gente aspira a que yo haga el trabajo de la Procuradora. Y yo les digo, para eso está el Ministerio Público. Mi trabajo es complementario al que realiza el Ministerio Público. Por eso es importante y por eso los invitamos acá. Vamos a empezar el siguiente bloque con Guido Rodríguez, porque la gente tiene que tener las expectativas claras y no pensar necesariamente que el 2 de enero empieza un nuevo país y todos los obstáculos que han habido en la lucha contra la corrupción se van a derrumbar de un día para otro. Seguimos hablando de este tema, también de los pinchazos y de la máquina de escuchas telefónicas que no aparece. Usted siga en el radar.